y hoy vamos a hablar vamos a continuar con el tema. Entonces nos quedamos en lo que es la parte CAD. Ya vimos toda la parte de digitalización, ya vimos toda esa parte en qué consisten los escáneres, los distintos tipos de escáneres que hay, ¿verdad? Vimos un poquito de marcas y cosas así, un poquito nada más, pero explicamos también cómo es que funcionan, ¿verdad? Los escáneres, bueno, pues dependiendo de la marca, cada quien tiene su forma patentada, ¿verdad? Pero una buena parte de los escáneres más reconocidos pues trabajan por triangulación activa, como explicamos en la clase anterior, ¿verdad? Aunque existen como les digo, distintos procesos, cada marca tiene su propio, ¿verdad? Por eso es importante a veces, ¿verdad? Preguntarle al distribuidor o preguntarle al mismo fabricante cuál es la marca, cómo funciona, ¿verdad? Eso viene dentro de la información técnica del equipo. Y esto ustedes se lo pueden preguntar y ellos se lo pueden decir, ¿verdad? Esto a veces tal vez puede decir la gente, bueno, yo para qué quiero saber eso, pero a veces es como una información valiosa para poder entender realmente de dónde va y de dónde viene y para dónde va la parte tecnológica, porque como ustedes ven, todo esto va corriendo enormemente rápido y algunas veces uno no ha terminado de dar una clase cuando ya cambió. Y por eso a mí me toca como cambiar la clase bastante seguido, porque realmente la tecnología va avanzando enormemente. Aquí en la parte del CAD, pues la parte de diseño, ¿verdad? Entonces, pues ustedes, ¿en qué lugares pueden ustedes diseñar? Pues ustedes pueden diseñar dependiendo del flujo de trabajo que ustedes tengan. Si ustedes tienen un flujo de trabajo completamente digital, entonces ustedes ocupan generalmente se ocupa el escáner el escáner dentro de una carretilla o pegado a una laptop. Entonces en la carretilla hay una computadora ahí también, pues, o sea, esa carretilla que ustedes están viendo en la pantalla, pues adentro hay una computadora, pues, y hay un tecladito. Lo que pasa que en este modelo que estamos viendo acá, aquí es como un teclado touch, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van apretando y ahí aquí está el teclado en esta parte de acá. En modelos anteriores, pues el teclado era un poco más visible, ¿verdad? Entonces ustedes pueden tocar la pantalla y también tiene el tecladito en esta parte de acá. Entonces el diseño ustedes lo pueden realizar en la misma carretilla, o sea, aquí está pegado el escáner y aquí está la computadora donde ustedes pueden ir viendo todas las partes del diseño. O si ustedes tienen un flujo de trabajo donde envían el trabajo al laboratorio, pues el laboratorio trabaja en una computadora aparte, ¿verdad? En una computadora aparte y ahí están ellos trabajando y haciendo todas las cosas, ¿verdad? Entonces todo depende, ¿verdad? Del flujo de trabajo escogido, ¿verdad? Para poder realizar una restauración. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Pues esto trabaja, nuevamente volvemos al tema del modelo virtual que fue obtenido, ¿verdad? Después de la digitalización. Entonces, ese modelo virtual entra a un programa, ¿verdad? Entonces, en ese programa o ese software, ¿verdad? Entonces, ahí hay varias cosas que ocupa la computadora para hacerles a ustedes una propuesta de una restauración. Algunas veces, pues, ustedes diseñan de cero, ¿verdad? Puede ser de que la forma del diente que ustedes quieren dar, pues, es bastante especial. Entonces, hay herramientas para hacer diseños, así como abiertos o libres. A veces pueden ustedes hacer lo que se llama biocopia. La biocopia es de que el programa les deja el diente exactamente igual al diente contralateral. O sea, si por ejemplo están haciendo un primer premolar superior, ¿verdad? Entonces, y superior derecho, pues va a ver el izquierdo para que dejárselos igual, ¿verdad? Entonces eso se llama una biocopia. O también pueden haber bases de datos, ¿verdad? Pueden haber bases de datos. El programa tiene un banco, tiene un banco de dientes que a veces con varios diseños. Entonces el programa busca dentro de ese banco de datos cuál es el mejor o el que más se ajusta a la condición que ustedes tienen, y eso es lo que propone para restauración. Entonces el programa lo que hace es, observando las circunstancias individuales del caso que ustedes están poniendo, pues hace una propuesta, ¿verdad? Hace una propuesta para poder hacer la restauración, y eso hay herramientas, como les decía, donde ustedes pueden personalizar ese diseño. Tal vez la cúspide está muy alta, la pueden bajar. Si ustedes no ven que
la anatomía está muy plana, la pueden acentuar. Si ustedes están viendo de que hace falta como mayor protuberancia en alguna superficie, pues la pueden aumentar. Eso ustedes lo van ajustando dependiendo de lo que ustedes quieran. Ven los puntos de contacto, ven un montón de cosas y ven un montón de cosas y eso cuando ya está terminado, entonces ustedes generan un archivo. ¿Cuál archivo es? El archivo de la restauración diseñada, ¿verdad? Entonces ya ustedes tienen ya entonces dos archivos digitales. El primer archivo, que es el del modelo digital, donde van a trabajar, y después tienen un archivo de una restauración digital que trabajaron en el modelo digital, ¿ya? Entonces hoy tienen el diente y tienen la restauración digitalizada. Si eso ya se puede, la restauración ya se puede mandar a hacer o a fabricar por un método CAM, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en que trabaja. Entonces, ¿con qué programas se trabajan? Pues depende, ¿verdad? Entonces, hay algunos fabricantes de equipo que tienen lo que se llama tecnología cerrada. ¿Qué significa tener una tecnología cerrada? Significa de que el equipo tiene su propio programa y ustedes no pueden diseñar y no pueden mandar a hacer una restauración con ningún otro programa ni con ningún otro equipo. O sea, todo está cerrado en el mismo sistema que les vende la compañía. Un ejemplo de esto es Dentsply Sirona, ¿verdad? Dentsply Sirona pues tiene su programa es cerrado y solamente se diseña aquello que ha sido digitalizado con equipo Sirona, ¿verdad? Entonces no pueden ocupar ustedes un Medit, no pueden ocupar ustedes un Plan Meca, no pueden ustedes ocupar un Itero, no pueden ocupar ninguna de esas marcas. ¿Por qué? Porque el programa ha sido hecho exclusivamente para ser usado dentro de los productos Sirona, ¿verdad? Entonces así ustedes pueden encontrar los programas, el nombre de los programas, ¿verdad? El nombre de los programas para poder diseñar, en el caso de Sirona, pues se llama CEREC los programas, para el CEREC, para los equipos que están dentro de un flujo de trabajo digital puro, ¿verdad? Donde todo se trabaja dentro de la clínica. Entonces, en la carretilla que ustedes vieron, entonces en esa carretilla, ahí viene instalado este programa que se llama CEREC. Y de ahí, si ustedes trabajan en laboratorio y ustedes tienen una computadora aparte para poder diseñar, pues el programa se conoce como InLab, ¿verdad? Entonces, tanto el CEREC como el InLab tienen un número, 21.0, 22.0, creo que es el InLab, y el CEREC creo que es 5.0, algo así. No me acuerdo los números, no los tengo pero todos tienen y son las versiones, ¿verdad? Entonces esas versiones pues se van actualizando cada cierto tiempo y la persona que compra el equipo pues va a tener que ir pagando las actualizaciones de los programas, ¿verdad? Entonces cada cierto tiempo, bueno, hay unas actualizaciones que son gratis y hay otras actualizaciones que son pagadas. Por ejemplo, el InLab creo que anda por el 21, 22. Quedémonos como en la versión 22. Entonces hay 22.0.1, 22.0.2 o puede haber 22.0.3. O sea, esas son pequeñas actualizaciones que se le van haciendo o modificaciones o mejoras que se le van haciendo al 22.0 y esas muchas veces pues no tienen costos algunos. Pero si ustedes van a pasar, por ejemplo, a un 22.5 y si esto tiene una modificación grande dentro del funcionamiento, pues ya es un programa nuevo y diferente. O un 23.0. Pasa de un 22.0 a un 23.0, pues ahí el usuario va a tener que comprar, el dueño del equipo va a tener que comprar un programa para poder echarlo a andar. Exocad, pues, es un sistema que se ocupa para diseño que se conoce como abierto. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden ocupar cualquier equipo para poder trabajar con él. O sea, ¿y cómo son las cosas? Yo puedo trabajar restauraciones digitalizadas con Sirona en Exocad, ¿ya? Porque el programa es abierto, pero yo no puedo trabajar trabajar ningún archivo que haya, Sirona no puede, los programas de Sirona no aceptan archivos que hayan sido trabajados en Exocad necesariamente. O sea,
Y ahí están las diferencias entre lo cerrado y abierto, ¿verdad? Entonces, Exocad es completamente abierto, ¿verdad? Exocad es completamente abierto y ustedes pueden diseñarlo en cualquiera de las marcas que ustedes pueden tener. Ahora, ¿cómo funciona el Exocad? El Exocad funciona completamente diferente, que lo que es el equipo, que lo que son los programas de Sirona, por ejemplo. Y es de que ustedes, es de que el usuario de Exocad, pues tiene que comprar una licencia, ¿verdad? Y esa licencia dura un año, o a veces dura un año, 2 años, ¿verdad? Y ustedes la compran y cada cierto tiempo, pues la tienen que estar renovando, pues. Entonces, si ustedes compran una licencia para poder diseñar y solo lo ocupan 2 veces en el año, pues haciendo nada más 2 restauraciones, pues al año se les va a acabar, aunque solo hayan hecho 2. O si ustedes hicieron como 1000, pues en el año, pues, les sirvió bastante la licencia, pues, o sea, tienen que ir a comprar las licencias para poder trabajar durante un periodo de tiempo determinado. Entonces esa es la única desventaja, ¿verdad? De que duran un tiempo limitado y pues para todo hay que estar comprando algo. En cuanto a efectividad y potencia, pues mucho se habla acerca de Exocad y se habla de que realmente los programas, pues los softwares son bastante fuertes, ¿verdad? Bastante robustos, bastante precisos, ¿verdad? Pero ahí depende de lo que tengan. Bueno, los cerrados como los de Sirona también son bastante efectivos, ¿verdad? Pero como son específicos o particulares para una marca, pues no se puede comparar. En cambio, Exocad, como pueden ocuparlo con distintas marcas, entonces sí está demostrado de que el programa pues tiene bastante fortaleza en distintas marcas. Y eso pues son cosas que se tienen que valorar al momento de comprar un equipo. Pues uno tiene que decir con qué programa voy a trabajar. Entonces, la parte CAD, pues ustedes, dependiendo del flujo de trabajo que ustedes decidan hacer, porque puede ser que ustedes decidan que ustedes quieren hacer todo, ¿verdad? Entonces pueden ser que ustedes decidan de que solamente quieren digitalizar y que un laboratorio u otra persona pues se encargue, ¿verdad? Pues si ustedes quieren hacer todo, pues van a tener que saber acerca de estos programas y cómo se diseñan. Y aquí es donde se encuentra la curva de aprendizaje, ¿verdad? Porque aquí es donde ustedes tienen que aprender a usarlos y pues después de unos 3, 4 meses de estarlos usando, pues ustedes les va a resultar extremadamente fácil, ¿verdad? Yo he visto gente diseñando una corona, un puente y se tardan no menos de 10 minutos, no más de 10 minutos. O sea, 10 minutos ya está listísimo, ¿verdad? Entonces van súper rápido, haciendo las cosas, ¿verdad? Y ahí les va quedando todo súper bien, ¿verdad? Pero si van comenzando, pues si hacer una corona, pues se pueden tardar 1 hora, 2 horas, pues, ¿verdad? Pues ahí todo depende cómo vaya. Bueno, pero dentro de todos los programas que puede tener un sistema, un software para CAD, para diseñar, no es el mismo programa para todo. Pues ustedes quieren hacer fija, pues tienen que tener el módulo de fija o el programa o el subprograma de fija, porque ustedes tienen que poder hacerlo. Si ustedes quieren hacer un removible, pues tienen que tener el módulo o el subprograma de removible. Si ustedes quieren hacer guías quirúrgicas para implantes, entonces tienen que tener el módulo para hacerlo. Si ustedes quieren hacer férulas oclusales, pues hay que tener el módulo o el subprograma para hacerlo. Si ustedes quieren hacer un diseño de sonrisa o quieren hacer una prótesis completa, todo tiene un programa. O sea, no vayan a pensar que es el mismo programa que les sirve para todo, ¿verdad? No les sirve, no. O sea, si ustedes quieren hacer cosas específicas, ¿verdad? Entonces, pues hay un programa o un módulo que puede realizar esa función, ¿verdad? Hay algunos que pueden hacer varias cosas, ¿verdad? Entonces ahí depende, ¿verdad? Todo eso es cuestión que tienen que consultarlo con el fabricante, ¿verdad? Para poder decirle, bueno, ¿y qué puedo ocupar? Entonces ellos les van a ir diciendo, tenés que comprar esto, tenés que ir comprando aquello. Y hay algunos módulos, ¿verdad? Que pues, pueden salir baratos, pueden salir como en 200, 300 dólares. Hay otros que valen 500, hay otros que valen 1000, 1200. Entonces todo depende, ¿verdad? Qué es lo que ustedes hayan escogido. Pero el punto es de que los programas se tienen que ir actualizando y son diferentes, ¿ya? Entonces, cuando ustedes pueden haber diseñado una restauración, por ejemplo. Entonces,
Y esto es algo que no está incorporado dentro de la clase, así que se los voy a dar habladito, ¿verdad? Pero existe un concepto que se llama integración. ¿Qué significa ese concepto? Eso no lo he puesto, lo voy a para la próxima, para el 2025 voy a incorporar la palabra, pero la palabra integración, ¿qué significa? Que yo puedo ocupar varios módulos para poder de distintas cosas o distintas herramientas digitales para poder hacer algo. Les voy a poner un ejemplo, que es el más común de todos, ¿verdad? Y eso responde mucho a lo que hablábamos del paciente virtual, ¿verdad? Que podíamos ensamblar distintos tipos de información, ¿verdad? Para poder tener una idea mucho más clara de lo que es, una idea mucho más clara o una más precisa para el paciente. Vaya, por ejemplo, si yo quiero hacer una guía quirúrgica, ¿qué es una guía quirúrgica? Cuando yo voy a hacer, es algo que se hace para implantes. Entonces, yo puedo hacer un aparatito especial en el cual ustedes pueden orientar el lugar donde ustedes quieren abrir el hueco donde van a meter el implante. Y ustedes lo dejan justo y exacto donde ustedes lo quieren. Entonces, para poder hacer estas guías quirúrgicas, pues hay que hacer varias cositas, ¿verdad? La primera cosita es de que ustedes van a tener una brecha, hay una brecha de déntula o un espacio donde se va a colocar el implante. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer el diente, ¿verdad? ¿Y cómo hacen el diente? Lo hacen en el módulo de prótesis fija. Entonces, ustedes hacen el diente en la forma que ustedes quieren o esperan, ¿verdad? Y después ustedes escanean la boca, ustedes han escaneado la boca y tienen el modelo virtual, ponen el diente y después ustedes agarran la tomografía con una tomografía computarizada y ustedes pueden, por un procedimiento de integración, unir el escaneado y la restauración que ustedes han diseñado con la información tomográfica, ¿verdad? Entonces ustedes ya tienen montadas las dos cosas, ya están integradas o sea, que están unidas, y ya con eso ustedes pueden hacer la planificación sobre cuál es el mejor lugar para colocar el implante, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ya tienen el lugar para poder colocar el implante, entonces ustedes ocupan otro programa que es para poder diseñar la guía quirúrgica. Entonces, la integración es un concepto bien interesante porque yo puedo ocupar distintos módulos para llegar a un resultado mucho más predecible y sin tener que estar tocando con el paciente. Antes esto se tenía que ir haciendo una cosa a la vez y pues no se podía ver, pues, pero ahora con esto, con solo un par de citas, en donde el paciente no sufre ningún tipo de intervención, o sea, le hacen la tomografía, le hacen el escaneado, pues, y ustedes pueden hacer una cantidad de cosas sin tocar el paciente, sin tomar impresiones, pues a través de esta integración. Desafortunadamente, pues estas posibilidades, pues como les digo, tienen una curva de aprendizaje y también tienen un costo. Entonces, hacer esto, pues realmente requiere dedicarle tiempo para saber cómo hacerlo y también invertir dinero para comprar las licencias y tener todos los programas que sean necesarios. Y pues se pueden hacer. En parte por esto es que las restauraciones hechas digitalmente pues tienen un costo más elevado, ¿verdad? Tienen un costo más elevado y que una restauración análoga metal cerámica, ¿verdad? Entonces eso se tiene que considerar al momento que se les está dando un presupuesto a las personas, ¿verdad? Porque la gente les puede decir, uy, qué caro. Pues bueno, la tecnología suele ser un poquito más cara de lo que uno espera. Les voy a enseñar, esas son las imágenes del caso que estábamos viendo, en la clase anterior. Ahora ya el modelo digitalizado, pues ya llega el momento de relacionarse. Y aquí tenemos estamos viendo la pantalla del software del InLab, o sea, el programa de diseño de un flujo de trabajo
¿verdad? Que se utiliza en el laboratorio. Este es un programa que ocupan en un laboratorio, bueno, no es propaganda, pero lo hacen en el laboratorio dental Rennes. Son imágenes que se hicieron, que se trabajaron ahí. Entonces yo llevé los modelos, ¿verdad? Yo tomé una impresión convencional, saqué los modelos y se los mandé. Entonces, cuando ustedes van a diseñar, pues o una persona va a diseñar, pues necesita primero el arco en el que van a trabajar. Necesitan el arco antagonista y necesitan un registro de mordida, ¿ya? Para poder orientar bien las cosas. Entonces, todo eso se va a digitalizar. Se va a digitalizar el registro de mordida, se va a digitalizar, se digitaliza el registro de mordida, el modelo principal y el antagonista, ¿verdad? Aquí en este tipo de procedimientos, pues no se utiliza los registros de mordida en cera, con las galletas que ustedes conocen, sino que se ocupan siliconas especiales, ¿verdad? Que se colocan sobre las superficies oclusales y se hace que el paciente las muerda, ¿verdad? Entonces, sale una herradura de silicona, ¿verdad? La silicona tiene una consistencia especial y esto pues puede ser digitalizado para poder orientar. Si ustedes no van a hacerlo de una manera convencional, sino que tienen un escáner y lo van a hacer digitalmente, pues ustedes escanean el arco donde se encuentra la restauración que van a hacer, escanean el arco antagonista y pues escanean al paciente mordiendo en máxima intercuspidación, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen estos tres elementos, fíjense bien, tiene el arco donde está el tratamiento, donde se va a hacer la restauración, el arco antagonista y la mordida, ¿verdad? En ambas, ya sea un flujo de trabajo que ocupa una impresión convencional y una que ocupa una impresión digital, pues en ambas, pues ustedes tienen que tener el antagonista y donde van a trabajar. Lo que varía es el registro de mordida, ¿verdad? Lo que varía es el registro de mordida, en donde ustedes tienen que ocupar la silicona especial para cuando ustedes van a hacer una impresión convencional, o si ustedes tienen el escáner, pues ustedes escanean la mordida del paciente, o sea, el paciente ocluyendo en máxima intercuspidación los dos arcos, pues ustedes registran la superficie, escanean las superficies vestibulares y después el programa se encarga de hacer la relación según la información que ustedes han enviado. Entonces aquí se está colocando el arco superior, que es donde se va a trabajar y donde están las preparaciones, y este es el antagonista. Entonces se posicionan, ¿verdad? Se posicionan y después ya el programa ya hace todo el registro, la parte de la oclusión. Y aquí está ya mordiendo, ¿verdad? Aquí ya está mordiendo. Entonces, aquí ya estamos viendo el arco, ¿verdad? Entonces, con el programa, pues es bien importante delimitar cuáles son los dientes donde se van a trabajar y se registra la línea de terminación. El programa automáticamente pues puede señalarle dónde se encuentra la línea de terminación dependiendo de lo que ellos ve, de lo que se vea. O sea que si la línea de terminación es bastante evidente, el programa lo puede reconocer bien. Pero si la línea de terminación no es muy evidente, ya sea porque es muy subgingival, ha sangrado o la línea de terminación es muy irregular, pues a veces la propuesta de la posición de la línea, del borde más externo de la línea de terminación, pues no es tan exacto, pero ustedes manualmente lo pueden indicar. Esta línea azul, aquí se está marcando el borde externo de la línea de terminación, y aquí yo estoy delimitando que hasta aquí llega esa línea. Entonces ya el programa ya ocupa esa información para poder generar la restauración. Y aquí podemos ver la propuesta que me hace. Aquí podemos ver en el puente, aquí podemos ver el puente transparente. Aquí solo hemos hecho una parte, ya vamos a hacer la corona que está acá. Y aquí ya está las coronas ya hechas. Aquí está el puente y aquí está la corona, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues yo puedo ver, no, aquí está muy saltón, aquí está aquí tiene que ser más redondeado, aquí tiene que ser más largo, el ángulo del borde pues va en esta posición. Pues el diseñador está en la posibilidad de poder hacer todas las variaciones que él necesite de acuerdo a las herramientas que tiene para poder realizarlas, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo lo bueno que tienen estos programas de que yo puedo
girar los modelos, darles vuelta, hacerles para acá, hacerles para allá, ¿verdad? Y eso me permite tener una mejor visión de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Aquí podemos ver, aquí estamos viendo la parte palatina, lo podemos ver desde distintos ángulos. No tengo esta foto porque no sé dónde está. Antes de dar la clase estaba revisando. Estaba revisando y no lo tengo, pero en este momento es donde ustedes controlan los contactos, la intensidad de los contactos oclusales. Pues el programa, cuando hace la propuesta de la restauración, como ustedes están viendo ahí, pues también les muestra dónde caen los contactos oclusales, ¿verdad? Entonces, y en la intensidad que tienen. Entonces, les ponen distintos colores para que ustedes puedan determinarlo. Pues si está muy rojo, rojo, amarillo, anaranjado, pues eso significa que el contacto está muy fuerte. Y también, y si ustedes ven que está verdecito, azul o celestito, pues los contactos van en menor intensidad. Pero van en menor intensidad. Ustedes pueden controlar el tamaño del contacto. Pues mira, déjenmelo acá, déjenmelo allá. Y ustedes pueden también controlar la cantidad de contacto proximal que puede haber, ¿verdad? Entre diente y restauración, diente adyacente y restauración, para que quede bien pegadito el contacto, pues y no se le meta la comida al paciente. Eso ustedes lo pueden controlar también y pueden ver la intensidad del contacto proximal. Entonces todo eso se va viendo. Generalmente cuando ustedes estén trabajando con un laboratorio, pues lo más correcto es que una vez terminada el diseño, pues ellos les envíen, ya sea por correo electrónico, ya sea por WhatsApp, les pueden enviar una imagen tal cual yo se las estoy enseñando aquí, con las restauraciones terminadas. Entonces ustedes las pueden revisar. Si ustedes necesitan alguna que le den vuelta al modelo para ver mejor alguna parte o todo eso, pues ustedes les dicen, mire, mándeme donde pueda ver yo esto, y ellos les van a, donde yo pueda ver esto, y ellos se los mandan, y se los mandan con una finalidad, que es tener la preaprobación de ustedes para poder hacerlo. O sea, ellos no van a mandar a hacer la corona si ustedes no les han dicho que eso está bien, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la corona, les gusta la forma, les gusta todo, y ustedes les dicen, vaya, está bien, entonces ellos ya van a empezar el proceso para poder fabricarlo. Entonces, cuando ustedes ya dan esa aprobación, pues ya se empieza a ver. Aquí podemos ver las restauraciones, ¿verdad? Ya fuera del modelo, cómo van a quedar, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ver la parte externa, pueden ver la parte interna, ¿verdad? Esto es bien interesante, esto que están viendo ustedes que se va a señalar acá. Lo vamos a platicar en la parte CAM, ¿verdad? Con un poquito de detalle, porque esto no debe de ser exactamente. Esto me pasó a mí, esto está aquí, porque yo dejé los bordes incisales en la preparación muy delgados. Entonces ya les voy a explicar cuando estemos en la parte de CAM, ¿verdad? De qué se trata esto, porque es un error que puede tener, algunas veces puede tener consecuencias un poco difíciles, ¿verdad? Entonces aquí estoy viendo las restauraciones con las líneas de terminación donde las definí y todo, pues y ya vamos al proceso del tallado. Entonces para el tallado, pues la máquina lo que hace, pues ustedes tienen que definirle a la máquina, al programa, qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Van a hacer un puente, van a hacer una corona, tienen que decirle el material y la marca con que van a ocupar. O sea, yo, por ejemplo, voy a ocupar circonio katana, entonces tengo que ponerle en el lugar el circonio donde va y todas las cuestiones, y la máquina ya lo sabe. ¿Por qué es necesario definir la marca y todo? Porque cada cosa tiene una característica muy particular. Todos ellos lo tienen registrado. Entonces, cuando ustedes le dicen al programa qué material van a ocupar, pues entonces todas esas consideraciones especiales que tiene que tener con ese material en específico, pues salen para poder ser considerados al momento de hacer lo que se llama como estrategia de tallado, que lo vamos a ver, ¿verdad? En la parte CAM. Entonces aquí ustedes pueden ver, esto es un bloque, ¿verdad? Esto es un bloque donde, una simulación de un bloque donde van ustedes a tallar, ¿verdad? Y aquí se coloca la restauración para ver si cabe en el bloque. Si la restauración es muy grande, pues se busca un bloque más grande, ¿verdad? Entonces, o si la restauración es demasiado voluminosa o agarra o forma un arco, pues entonces no ocupan un bloque, sino que ocupan un disco. Todo eso lo vamos a ver en este preciso momento, ¿verdad? Para que ustedes lo conozcan. Aquí podemos ver cómo era un puente y una corona, pues aquí está el puente y aquí está la corona, y aquí estamos dando todas las especificaciones que el programa nos pide
para poder mandar a hacer esta corona inmediatamente. Pero entonces, la parte CAD termina aquí y empieza y ya proseguimos a la parte CAM, que es la parte, ¿verdad? Que es la parte más, la parte que tal vez es la que más se ve, porque así tenemos como identificado que es el tallado o el fresado, ¿verdad? Pero definitivamente ya vimos de que hay dos etapas previas, que es la digitalización y el diseño, en la cual nosotros no podríamos fresar o tallar nada si no lo tenemos digitalizado y no tenemos diseñado lo que queremos, lo que al final, o el producto que queremos al final, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llega la parte CAD, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de proseguir con la parte CAM, vamos a hacer un pequeñito, no, sino que tiene su tiempito, ¿verdad? Tiene su tiempito para hablar un poquito de las cerámicas, ¿verdad? La cerámica es un tema muy importante al momento de hacer, un momento muy importante al momento de seleccionar nuestras restauraciones completamente o libres de metal, ¿verdad? Entonces, porque yo tengo que decir qué material voy a ocupar, porque tenemos distintos materiales que yo sé que ustedes de alguna manera o en algún lugar las han escuchado, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de empezar a hablar y proseguir, no sé si existe alguna pregunta. ¿Hay algo que me quieran preguntar? Ahorita voy para el programa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna cosa que haya quedado como con duda? A ver. Pues todo claro, doctor. Ahorita no hay preguntas. No quedó nada de la clase del día de ayer pendiente. ¿No quedó alguna duda de la clase de ayer? Bueno, ok, estamos claros entonces. Ok, vámonos de regreso. Entonces vamos a entrar con la parte de cerámica dental. Entonces la cerámica, nosotros ya medio hablamos un poquito de cerámica cuando estábamos viendo en prótesis fija, estábamos hablando de metal cerámica, ¿verdad? Entonces ahí hablamos un pelito, ¿verdad? Pero no quise hacerlo mucho porque yo sabía que en este ciclo me iba a tocar hablar con un poquito más de profundidad acerca de esto. Entonces, perdón, entonces hay que hacer una serie como de recordatorios, ¿verdad? Y hay algunas cosas que tal vez me las voy a saltar y otras que son nuevas para ustedes, ¿verdad? Lo primero es de definir una cerámica. Es un sólido inorgánico producido por el calentamiento en altas temperaturas y posteriormente enfriado de componentes crudos como óxidos metálicos, ¿verdad? Sílice, aluminio y circonio, y que se enlazan iónica o covalentemente con algún átomo metálico o de oxígeno. Toda esta definición tiene una serie de elementos muy importantes. Primero, ¿verdad? Que es un sólido inorgánico, ¿verdad? Estos sólidos inorgánicos en odontología solamente pueden haber tres, ¿verdad? Puede ser un material polimérico, puede ser un material metálico o puede ser un material cerámico, ¿verdad? Entonces son los tres materiales que hay, las tres grandes familias de materiales que hay, no hay otra, ¿verdad? Entonces todas las cosas que hacemos en odontología pertenecen a uno de esos tres grupos de sólidos inorgánicos, ¿verdad? El segundo elemento interesante es el calentamiento en altas temperaturas. Para yo poder hacer un objeto cerámico, pues yo tengo que calentarlo para que éste se funda y luego adquiera una forma determinada, ¿verdad? Esa es la forma convencional, ¿verdad? Pero también ahora, como manejamos la cerámica, pues esto no es tan así. Ya no hay necesidad de calentar algo, de hacer algo y calentarlo, sino que algunas veces tenemos que tallarlo y después calentarlo. ¿Ven? O sea, han habido, porque generalmente cuando uno habla de cerámica, de una manera como general, pues lo primero que se le ocurre a uno es hacer un jarrón, ¿verdad? O sea, ¿cómo se hacen los jarrones? Pues se hacen con arcilla, ¿verdad?
y esa arcilla posteriormente se mete en un horno, se calienta, ¿verdad? Y después se deja enfriar y después ya ustedes obtienen ese jarrón bonito que ustedes pueden poner en su sala para poner flores, ¿verdad? Entonces, eso en odontología, pues es exactamente lo mismo. Y ahora ya tenemos unas variantes, como les digo, que son factibles gracias a la odontología digital. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, estos materiales pues están formados por óxidos metálicos. Vean los óxidos metálicos que pueden tener. Sílice, aluminio, perdón, y circonio, ¿verdad? El aluminio pues ya pues era un material que antes ocupábamos, ya no lo ocupamos. Entonces hoy básicamente los materiales que ocupamos para cerámica son aquellos derivados o provenientes del sílice, ¿verdad? Y lo que es el circonio, ¿verdad? Son los más famosos que hay, ¿verdad? Entonces los derivados del sílice pues pueden ser naturales o pueden ser sintéticos, ¿verdad? Pero sí ya vamos a ir viéndolo más adelantito. Y que se enlazan iónica o covalentemente con algún otro átomo metálico o de oxígeno, ¿verdad? Entonces estas son cosas bien interesantes que uno tiene que ver dentro del concepto porque las vamos a ver dentro de las descripciones de algunos materiales. Entonces nosotros ya conocemos, ¿verdad? No, ahí está entre comillas cómo se conoce porque realmente no encontré una traducción al castellano de estas palabras, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver cómo hemos ido pasando, ¿verdad? De distintos tipos de cerámica, del earthenware, que es como el jarrón de arcilla, así que ustedes lo tocan y se siente áspero, ¿verdad? El stoneware, ¿verdad? De que es la misma cerámica, pero que tiene una cubierta más lisa, ¿verdad? Ya no es del igual. Y la porcelana, que ya tienen, como se le conocen como esmaltados, ¿verdad? Ya tienen un esmaltado encima de ella, ¿verdad? Todas estas cosas, pues son parte de la evolución del ser humano. Pues todos comenzaron haciendo jarrones como el earthenware, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál era el problema de esto? Que estos jarrones, pues eran muy buenos para contener granos, para contener cosas que sean sólidas, pero si ustedes ponían agua ahí, el agua se salía por los poros. Entonces, eso era un problema para poder guardar cosas. Entonces, después ya el ser humano tuvo que encontrar una forma de, entre comillas, de impermeabilizar, ¿verdad? De impermeabilizar esas cerámicas para que no sacaran agua y pudieran contenerlas sin que se escurriera, ¿verdad? Entonces así fueron apareciendo, pues primero el stoneware y después la porcelana, los chinos, ¿verdad? Los chinos, esto es bien interesante porque la receta de la porcelana china, pues fue revelada, casi que, no, casi se muere, porque el que prácticamente se la robó, ¿verdad? Es parte de la historia de la cerámica que ustedes pueden ver, de que los chinos eran muy celosos con los métodos de fabricación de sus cerámicas, ¿verdad? Y hasta que un monje, o no me acuerdo, era un religioso, no me acuerdo, de alguna parte de Europa, de Francia o de Bélgica, no sé, que se logró llevar la receta, podríamos decir, para poder hacerlo, y ya se empezó a hacer de una manera generalizada la porcelana china, ¿verdad? Entonces, todo eso que ustedes ven en las películas y todo eso que dicen los jarrones Ming de tal dinastía, no sé cuánto y no sé qué, ¿verdad? Que se habla, pues bueno, o sea, todo eso eran elementos altamente valiosos porque el nivel de artesanía que tenían eso era elevadísimo, ¿verdad? Entonces, pero al final se terminó descubriendo, pues, y de ahí fueron apareciendo otras aplicaciones, dentro de las cuales está la cerámica para odontología, ¿verdad? Entonces, la cerámica para odontología, pues no es algo tan nuevo, ¿verdad? Hay reportes de 1930 de coronas completamente cerámicas hechas, ¿verdad? Tal vez con cerámicas muy débiles, ¿verdad? Entonces, y pues esas coronas, pues, se le llamaban en aquella época corona jacket, ¿verdad? Porque una jacket es como un abrigo, como una chaqueta, ¿verdad? Entonces, pues, la corona de cerámica, pues, cubría el diente como una chaqueta, ¿verdad? Y por eso se llamaban jacket, ¿verdad? Y eran completamente cerámicas, pero eran las cerámicas las más débiles que tenemos, ya las vamos a estudiar un poco, ¿verdad? Entonces,
y los métodos de fabricación eran extremadamente difíciles y engorrosísimos, ¿verdad? Pero después ya fueron evolucionando hacia distintos tipos de cerámica y tener lo que tenemos, las maravillas realmente que tenemos ahora. Pues la cerámica, pues aparte de los jarrones y los adornos, pues odontología también se ocupan materiales cerámicos. Por ejemplo, el polvo de algunos cementos como el fosfato de zinc, pues ese polvo son cristales, ¿verdad? El yeso que ustedes ocupan para hacer modelos son cerámicas, igual que el otro, porque esos cristales son cerámicos. Y aún los abrasivos que se ocupan en los discos Soflex son cristales cerámicos también. Entonces, entonces realmente hay una cantidad de aplicaciones para eso, no solamente del tipo de restauraciones, sino que también lo tienen desde el punto de vista de materiales que nosotros ocupamos para poder trabajar con estas cosas. Una de las cosas que también que debo de tener claro sobre la cerámica es de que tienen componentes, ¿verdad? Y estos componentes son importantes de conocerlos porque a partir de ellos se generan las clasificaciones de las cerámicas que ocupamos actualmente, ¿verdad? Entonces lo que dice el análisis de estos materiales es que existen dos componentes o dos fases dentro de una cerámica dental tradicional, y eso es un vidrio o una fase vítrea, ¿verdad? Y los cristales o fase cristalina, ¿verdad? Entonces una cerámica tiene ambas fases y se comportan muy similar a ¿cómo se llama? Al relleno y a la fase orgánica o monómero o de monómero que tiene la resina, ¿verdad? Entonces, es como que pensemos nosotros el relleno híbrido con la partícula, con el bis GMA. O sea, ahí están los dos componentes básicos de una resina, pues igualmente, ¿verdad? Tenemos un vidrio y tenemos un vidrio que vendría siendo como el bis GMA, y tenemos cristales como vendría siendo el relleno híbrido, microhíbrido, nanohíbrido, o lo que sea, ¿verdad? Entonces podemos ver que tiene un comportamiento más o menos similar, ¿verdad? Entonces el vidrio, la fase vítrea, pues tiene una estructura atómica desordenada y es menos densa, o sea que es bastante, no es, cuando está fundida, no es muy viscosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la gracia de este vidrio? Es que es frágil y que es translúcido. O sea, cuando ustedes, imagínense el vidrio de una ventana, ¿verdad? Entonces tocan y es duro, pero si ustedes le hacen un poco más de presión, ese vidrio se quiebra, ¿verdad? Si ustedes quieren ver algo a través de ese vidrio, pues hay vidrios que son completamente transparentes, hay otros que son menos transparentes o como color lechoso, ¿verdad? Ahí depende, ¿verdad? Pero hay distintos niveles, ¿verdad? Entonces, el vidrio, pues, es bastante, se considera que es estético porque deja pasar la luz de la misma manera en que el esmalte deja pasar la luz, ¿verdad? En un diente, ¿verdad? Entonces, esa característica es muy valiosa para el odontólogo, ¿verdad? Desafortunadamente, este comportamiento estético adecuado se contrapone con un comportamiento mecánico bastante desafortunado, que es la fragilidad, o sea que se quiebra bastante fácil. De ahí la fase cristalina, pues ya tiene una estructura atómica más ordenada, densa y regular, lo cual le permite darle dureza, darle resistencia mecánica al material, ¿verdad? Entonces, este material, los cristales, pues, no, al existir en una cierta cantidad, pues su comportamiento óptico, pues no es muy favorable para la transmisión de la luz que es tan necesaria para poder darle la estética al paciente. Entonces, ¿qué significa? Significa de que una cerámica que tenga un alto contenido de cristales o de fase cristalina, pues al tener una alta cantidad, pues no transmite bien la luz, y la estética no es el fuerte de estos materiales, que tienen una gran cantidad de cristales. No lo es, ¿verdad? Entonces, estos materiales tienen propiedades mecánicas muy adecuadas,
¿verdad? Pero estéticamente no son muy favorables, no, estéticamente no es muy favorable. Me disculpan por el teléfono, pues no me puedo levantar. Ah, ya se cayó. Entonces, aquí lo que interesa saber, lo que nos interesa saber a nosotros, y eso porque es parte de una clasificación, pues nos interesa saber el porcentaje que tiene cada fase, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Necesitamos saber si tiene más fase vítrea o tiene más fase cristalina, ¿verdad? Entonces, así vamos a saber nosotros cuál es el comportamiento que va a tener. Si va a tener un comportamiento óptico más favorable o va a tener un comportamiento mecánico más favorable, dependiendo del porcentaje de cada uno de ellos. Entonces, por eso es importante entender los componentes de una cerámica dental. Entonces, cuando nosotros, bueno, algunas veces, pues, ya vamos a ver, existen distintas presentaciones de las cerámicas dentales, ¿verdad? Existen presentaciones en polvo o en bloques, o existen presentaciones en disco. Bueno, hay distintas presentaciones, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero cuando se obtiene por primera vez a partir de los componentes, de los elementos que componen la cerámica, pues muchas veces pues se consiguen hay distintos como ingredientes, podríamos decir, que son molidos, ¿verdad? Y esos componentes molidos pues forman un polvo. Y ese polvo después lo ocupan para hacer las distintas presentaciones. Ya se los voy a enseñar, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen esa consistencia de polvo, ustedes dicen cómo ese polvo va a formar un objeto como lo es una corona o un puente. Pues existen procesos en los cuales ese polvo es convertido en un objeto de una forma determinada, ¿verdad? Existen formas, ¿verdad? Cuando si ustedes se recuerdan en prótesis fija, pues nosotros hablábamos de que el técnico tenía un polvito y ese polvito lo mezclaba con agua o con un vehículo líquido y lo colocaba sobre una subestructura metálica para dar la forma del diente. Eso era lo que constituía, es lo que constituye el bizcocho, lo que nosotros llamamos bizcocho, ¿verdad? Entonces, ese bizcocho luego es horneado y ya queda con la forma de diente. Pues igual, cuando ese bizcocho, cuando está en forma de polvo, como que si fuera un lodo o un barro, el término que ocupan los americanos es slurry, S-L-U-R-R-Y, slurry, ¿verdad? Entonces, el técnico hace este slurry y después él ya puede como moldear, ¿verdad? Él ya puede como moldearlo, moldear el diente que él quiere sobre una estructura determinada, ¿verdad? Entonces después lo mete al horno. ¿Cómo ese barro pasa a ser un sólido? Entonces cuando ustedes calientan esas partículas, el polvo se empieza como a derretir, ¿verdad? El polvo se empieza como a derretir. Entonces, lo derretido del polvo, de cada partícula de polvo, es el vidrio, ¿ya? Y lo que no se alcanza a fundir son los cristales, ¿verdad? Entonces, la partícula de polvo que no se funde es lo que forma los cristales, ¿verdad? Y alrededor queda el vidrio fundido, como rodeándolo, exactamente igual a como es el relleno con el bis GMA en una resina composita. Alrededor del relleno, de la partícula de relleno, hay un montón de resina, ¿verdad? Entonces, igual, aquí lo que rodea a la partícula no fundida o al cristal es una fase vítrea, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes calientan, ustedes pueden ver ahí una serie como de rueditas, ¿verdad? A la par del horno. Entonces, ahí es donde ustedes van a fundir el material para que después, cuando se enfríe, se solidifique y ya constituya el objeto que yo necesito. Entonces, tengo las partículas y las caliento. Entonces, la superficie pues empieza a fundir. Ustedes pueden ver en el segundo, alrededor de cada partícula, pues hay como una banda de color diferente a la partícula que se va haciendo más grande en el siguiente, ¿verdad? Eso significa que se está fundiendo, ¿verdad? Entonces, se está generando vidrio. Y después, cuando ustedes ya dejan de calentarlo y dejan que se enfríe el material, el objeto que están haciendo, pues ya va a conformar
ya va a quedar como unido o pegado una partícula con la otra, tal cual ustedes la están viendo acá. Aquí no veo la flechita para señalarles. Aquí está. Aquí ya está solidificado, aquí ya está conformando, ya está haciendo una forma. Las partículas que antes eran sueltas, pues ya quedan unidas y ya forman un sólido. Ese proceso de calentamiento, de que se funde la superficie y luego se solidifica, en cerámica se conoce como sinterización, ¿verdad? Entonces, así como una resina polimeriza, la cerámica sinteriza, ¿verdad? ¿Cuáles son las cerámicas que sinterizan? Pues son las cerámicas feldespáticas y son las cerámicas policristalinas a base de circonio, que ya las vamos a estudiar en unos cuantos minutos. Pero existe otra forma en donde el material, la cerámica constituye un sólido, y eso se conoce como cristalización, ¿verdad? La cristalización, en la cristalización lo que sucede es que los cristales que se encuentran dentro de un material, pues esos cristales van cambiando de forma y también se van fundiendo. En este caso que estamos hablando de cerámicas especiales como el disilicato de litio, que ya lo vamos a explicar, donde tienen forma redonda, pero después, a medida se va calentando, pues se va alargando, cambia de forma y se va alargando, se va haciendo más grande y más grande, ¿verdad? Y también va fundiéndose para ir generando vidrio, ¿verdad? Entonces, el material se funde y se alarga y podemos ver cómo queda después, ¿verdad? Aquí ya se empieza a derretir en la superficie, ¿verdad? Aquí ya vemos la superficie bien derretida, entonces las partículas se empiezan a pegar y después cuando esto se enfría ya forman un objeto determinado. Entonces la diferencia entre la sinterización y la cristalización es que es el aumento de tamaño, ¿verdad? De la cristalización, ¿verdad? Cada partícula se va alargando, ¿verdad? Se va fundiendo la superficie y se va alargando. En la sinterización no sucede eso, solamente se funde la superficie y después se van pegando unas con otras. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en donde las cerámicas, cuando tienen una forma como de polvito, después cuando se mezcla, ¿verdad? Y se constituye un slurry, ¿verdad? Pues entonces pasa a formar, ¿verdad? Un sólido por medio de estos procesos de sinterización y de cristalización. Entonces, todo esto tiene que pasar por un horno para ser calentado y para poder, luego de haber sido calentado hasta una temperatura determinada, permitir que enfríe para que se vaya a solidificar. Ok, entonces aquí está lo que les decía. Pues la cerámica pues pueden ser obtenidos, ¿verdad? A través de forma natural en lo que se conoce como feldespato. Son piedras especiales que se sacan de las minas, ¿verdad? Y que son procesadas de formas, podríamos decir hasta cierto punto artesanales, ¿verdad? Uno de los fabricantes más famosos de cerámica es Vita, B-I-T-A, B pequeña I-T-A. Vita, pues es una fábrica que creo que se encuentra en Suiza, o no, en Suiza creo que se encuentra, o en Alemania, no sé cuál de los dos lugares, pero ellos hacen su cerámica de una forma muy artesanal, ¿verdad? Entonces ellos van a las minas y sacan las grandes piedras de feldespato, entonces las calientan en hornos enormes, ¿verdad? Las enfrían repentinamente y así van. Calientan, enfrían. Y la idea de esto es que el choque térmico, después de estar caliente, ser enfriada repentinamente, hace que la piedra se vaya fracturando y agarrando tamaños cada vez más pequeños. Cuando ya tiene un tamaño determinado, ya pasan por molinos, ¿verdad? Que las van dejando al tamaño que yo necesito que sea, o que el fabricante necesita que sea. Entonces, eso es lo que se conoce, ese calentamiento y te enfrío y después caliento y enfrío para después molerlo, es un proceso que se conoce como fritación, así se conoce. Y esa es la manera en donde los fabricantes fabrican la cerámica, sobre todo esa que tiene origen natural. Pero de ahí tenemos otras cerámicas como lo es el circonio.
El circonio tiene una particularidad. Si ustedes, el circonio como tal no es una cerámica. El circonio es un metal. Ustedes van a la tabla periódica, busquen circonio y lo van a encontrar en el lado de los metales. Entonces, ¿cómo es que es una cerámica? Esto se debe a que el procesamiento de este metal circonio produce un óxido. Bueno, particularmente se llama dióxido de circonio. Un como derivado de este metal y resulta que ese dióxido de circonio en realidad es una cerámica, no es un metal. El material de donde sacan el circonio sí realmente es un metal, pero cuando ya sufre un procesamiento, entonces después de haber sido procesado, el circonio realmente se vuelve cerámica porque el dióxido de circonio es una cerámica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se obtiene este dióxido de circonio a partir del circonio o circón original? ¿Verdad? El que lo sacan de las minas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo pueden tener? Lo pueden hacer por fundido, lo pueden hacer por un proceso alcalino, pueden hacerlo por un proceso de plasma donde se calienta enormemente y va saliendo este plasma, o por precipitación química. Bueno, son procedimientos que ahí depende de los fabricantes y eso les puede ir entonces, eso es un procedimiento que cada fabricante lo tiene. Ahora, hay una particularidad con respecto a la fabricación del circonio, y es de que, las empresas que hacen el circonio, ¿verdad? Pues realmente son una o dos, ¿verdad? Entonces, pero cuando ustedes van a comprar el circonio, pues hay circonio y hay empresas famosas como Ivoclar, Katana, Kuraray Noritake. Hay distintas empresas que tienen circonio. Hay otras que son como podríamos decir, como piratas o chabelitas, ¿verdad? Que ya son chinitos, cosas así. Bueno, cualquiera puede fabricar circonio, pero proveedores de circonio solamente son uno o dos empresas en el mundo. O sea que todo el circonio que ustedes ven en el mercado, pues provienen de dos lugares. Uno está en Japón y el otro no me acuerdo a dónde. Entonces es el mismo proveedor japonés el que les da a todas las fabricantes para que hagan su circonio. O sea, no es algo que ustedes me vayan a decir, aquí lo voy a hacer aquí en Metapán, ahí voy a ir a hacer mi fábrica de circonio y voy a hacer discos, ¿no? O sea, aunque encuentren el circonio y eso puede ser efectivo, puede ser probable, pero no lo pueden procesar porque realmente son métodos de fabricación muy complicados, muy difíciles y solo lo hacen un par de personas. Pero bueno, cuando ya sea feldespato obtenido, la cerámica obtenida a través de la fritación del feldespato o cualquiera de esos métodos industriales que estamos hablando del circonio, lo que ustedes van a tener es un polvo, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Entonces, ahí a ese polvo, pues no solamente son los componentes, sino que también se le agregan los colores, ¿verdad? Los pigmentos que van a conformar los colores, algún tipo de ingrediente que ayude para fundir más para fundir más la cerámica, o se le meten aglutinantes, que son elementos que sirven para darle cierta consistencia al material. Ahí se le mezcla lo que se le tenga que mezclar según la receta de cada fabricante, ¿verdad? Entonces se obtiene un polvo o una frita. ¿Qué se puede hacer con este polvo? Primero, ustedes pueden envasarlo directamente como tal, lo cual es lo mismo que sucede con la cerámica de la metal cerámica, ¿verdad? Que ustedes ven el polvito que luego es mezclado con agua para hacer ese barrito o slurry, y ese con el que van a fabricar la restauración, ¿verdad? Entonces venden los botes con los polvitos. La otra forma de fabricar son los que se conocen como lingotes. Estos lingotes son ocupados para procedimientos de prensado o inyección, ¿verdad? Entonces ustedes meten el lingote en un lugar especial que se calienta, ¿verdad? Y cuando ya está el lingote fundido, pues ustedes le ejercen una presión para meterlo dentro de un molde y ahí conformar el objeto que se quiera conformar. Entonces, estos son métodos de procesado
de prensado o inyectado. Ya vamos a ver rápidamente uno más adelante. Y de ahí con este polvo podemos hacer discos o podemos hacer bloques, que son las dos formas tradicionales en que ustedes pueden encontrar la cerámica para poder procesarlo por métodos CAD-CAM, ¿verdad? Discos y bloques. Ahora, ¿cuándo voy a escoger un bloque y cuándo voy a escoger un disco? Pues los bloques se escogen cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, una corona, una incrustación, una carilla, pues eso se hacen en bloques, ¿verdad? Los bloques vienen de distintos tamaños y pues dependiendo, ¿verdad? Lo más que ustedes pueden hacer es un puente de 3 unidades o 4 unidades, dependiendo de dónde sea y el tamaño de todo, pero eso es lo más que ustedes pueden hacer dentro de un bloque, ¿verdad? Puente 3 unidades, corona y restauraciones. Pero si yo voy a hacer algo que es más grande, o por ejemplo algo que tiene una forma curva, supongamos que quiero hacer un puente de canino a canino, entonces de canino a canino forma una curva, pues entonces ocupo discos, ¿verdad? Porque el disco es un poco más versátil para poder dar esas formas que no necesariamente son rectas, ¿verdad? Entonces, y además puedo ocupar un disco cuando yo estoy en un lugar donde se tienen que hacer un montón de restauraciones. Entonces es más costo efectivo tener un disco para poder ir fresando varias en un solo. Sale mucho más barato que un disco pueden salir, por ejemplo, unas 20 unidades, dependiendo del tamaño de la unidad, 20, 15 unidades. Entonces, sale más barato tener un disco que estar comprando 20, 15, 20 bloques, ¿verdad? Entonces, a veces es más económico y eso pues ayuda bastante al técnico, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es cuando yo escojo uno u otro. Entonces, existen máquinas especiales para procesar discos y existen máquinas especiales para procesar los bloques. Los vamos a ver en la parte de CAM más adelante. Entonces, cuando yo tengo el polvo, ya hablando de la parte CAD-CAM como tal, cuando yo tengo ese polvo y se va a hacer un bloque, ¿verdad?, para CAD-CAM, entonces yo puedo hacerlo de dos maneras. Yo puedo, el bloque, ¿cómo se hace? El bloque, pues hay moldes, pues, ¿verdad? Hay moldes y la cerámica se introduce en esos moldes, ¿verdad? Entonces, la cuestión aquí es en qué estado se mete, la cerámica en el molde. Hay cerámicas que se funden, ¿verdad? Y se meten, ¿verdad? Y se meten en el molde fundidas y se dejan que se enfríen. Entonces, ya esa cerámica ya está sinterizada, ¿ya? ¿Por qué lo explico de esta manera? Ya lo van a entender más adelante cuando estemos hablando de aspectos clínicos en lo que es la cerámica, ¿verdad? Entonces, lo meto dentro de un molde, dejo de enfriar y ya tengo mi bloque, ¿ya? Entonces, y de ahí tengo otras cerámicas que agarro el polvo, las meto en el molde y las compacto bajo presión para poder generar, las compacto bajo presión, pero es una presión súper fuerte para poder conformar esa forma como la que ustedes están viendo. Esta es una cerámica que ya va fundida, o sea, ya va sinterizada, ¿verdad? Y este polvo ha sido compactado bien fuerte para conformarlo. Entonces, ¿por qué se hace de esa manera? Y aquí viene la parte interesante de lo que hay que explicar. Entonces, las cerámicas en bloque, pues tienen que ser fresadas, ¿verdad? O talladas. La máquina talla la restauración en ese bloque. Si la cerámica es blanda, pues al motor de la máquina que fresa, pues no le va a costar mucho hacer el objeto o la corona que ustedes quieren que hacer. Pues esa cerámica es blanda, pues sale rapidito. Pero si la cerámica es muy fuerte, entonces cuando lo quiera fresar, puede hacer que lo logre. Pero ¿qué es lo que va a pasar?
el motor va a tener que hacer mucho más fuerza para poder hacer ese fresado o ese tallado. Fresado y tallado es lo mismo, ¿verdad? Yo a veces las uso indistintamente cuando estoy hablando, pero estoy hablando de lo mismo. Entonces, la máquina tiene que sobreesforzarse para poder tallar el objeto. Entonces, eso le quita vida útil a la máquina, se desgasta más rápido, ¿verdad? Entonces, los fabricantes de las cerámicas, que son bastante fuertes, para poder evitar esa situación, han creado lo que se conoce como estado verde, ¿verdad? Estado verde, así se conoce, green, el green state, ¿verdad? O green phase, algunas veces así lo llaman en la literatura los gringos, ¿verdad? Pero eso se llama en estado verde. ¿Qué significa que está en estado verde? De que al ser compactado así bien fuerte, ¿verdad? Por métodos industriales para formar ese cubo, pues yo puedo fresar o puedo tallar la forma que yo quiero, ¿verdad? Ya dándole la forma que yo quiero y de una manera mucho más suave. Entonces la máquina que hace el tallado, pues se va a esforzarse menos para poder hacerlo. Entonces aquí el toque es de que cuando ustedes comprimen o compactan el polvo para conformar el bloque, pues hay una densidad del 40%. O sea, el material tiene, un material denso es un material que las partículas están bien juntas unas con otras. Entonces, cuando yo las trato de tallar, pues no se desmenuzan, ¿verdad? O no se desmoronan, ¿verdad? Sino que mantienen la posición. Entonces, para poder lograr ese tallado fácil y suave, sin tener que sobreesforzar la máquina, pues yo necesito tener una densidad del 40%, ¿ya? Y así yo puedo tener la restauración que yo quiero. Entonces, cuando ya la máquina ya talló o ya talló la restauración que yo necesito, pues entonces vengo yo y agarro meto en el horno, ¿verdad? Meto en un horno para poder calentar esta cerámica que ya está tallada, ya está fresada en estado verde. ¿Y cuál es la idea? Que en el horno lograr la densidad del 100%. Entonces, que esto se logra cuando yo ya hice el sinterizado completo. Entonces yo ya lo meto en el horno, ya eso se sinteriza, ya entra al procesamiento de calentarlo a un punto tal y después dejarlo enfriar para que ya quede con la microestructura que ustedes están viendo acá. Y esa microestructura ya tiene el 100% de densidad. O sea que ya adquirió la forma que realmente debe de tener. Entonces, ¿qué significa? Que los materiales que son más fuertes o son más duros, pues yo lo dejo como a medio camino del procesamiento para poder fresarlo. Y luego cuando ya lo fresé y ya lo tengo listo, entonces lo meto en el horno, ¿verdad? Lo meto en el horno y al meterlo en el horno, pues ya adquiere la forma final, ¿verdad? Ya lo puedo calentar y ya me va a tener la forma que yo necesito, ¿verdad? Entonces yo puedo comprar en el mercado, bloques de cerámica que ya están sinterizados completamente, ¿verdad? Y puedo comprar cerámicas que están sinterizadas parcialmente o en estado verde y luego de cuando ya se haya tallado, pues hay que meterlas en el horno para terminar la sinterización o cristalización, ¿ya? Entonces, tengo que tener muy claro esto. Las cerámicas más duras, las más resistentes, las más fuertes, siempre vienen los bloques en estado verde. Las que son más suavecitas, puede hacer que vengan ya sinterizadas, ya sinterizadas desde fábrica. Y esto tiene diferencias en el procesamiento, ¿verdad? Esto tiene diferencias en el procesamiento que vamos a hablar mucho más adelante, no ahorita. Pero sí, en este momento es necesario definirlo. Entonces, ¿por qué puedo yo como inclinarme a seleccionar materiales que son trabajados en CAD/CAM, ¿verdad? ¿Por qué el fabricante tomó la decisión
de tal vez de no seguir con la idea de seguir haciendo polvos para hacer cerámicas altamente resistentes y mejor buscó la manera de hacerlos con bloques para ser procesados por vías CAD-CAM. ¿Por qué? Porque el material viene más puro de fábrica. ¿Ya? Si yo compro el polvo, pues yo tengo que hacer el slurry para poder trabajarlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo ocupo un material que tengo que mezclar, ¿verdad? Entonces, que tengo que mezclar o que tenga que manipularlo yo de una manera u de otra, pues a medida que yo lo manipule, pues le estoy incorporando burbujas de aire al material, ¿verdad? Le estoy incorporando burbujas de aire y esos quedan dentro del volumen del material cerámico. Entonces, una burbuja dentro del material cerámico pues, puede ser un poquito problemática por varias razones. Primero, porque pues ya es un poro, pues, ¿verdad? Y ese poro pues, puede acumular placa bacteriana y puede ser un problema dependiendo de dónde esté. El segundo es de que una burbuja es un lugar donde se concentra el estrés. Entonces, una mala fuerza, la fuerza se concentra alrededor de esa burbuja y el volumen cerámico se puede quebrar. Y eso es un problema. Y tercero, pues algunas burbujas pueden reventar durante el horneado, ¿verdad? Y pueden llegar hasta, pueden extenderse bastante grande y pueden debilitar a la restauración estructuralmente. Entonces las burbujas pues realmente no son muy adecuadas de tener. Cuando se trabajan los bloques CAD-CAM, pues es el fabricante el que está manipulando el material de una manera mucho más sólida, de una manera más cuidadosa, de una manera más cuidadosa y más más como detallista, pues, ¿verdad? Entonces burbujas no van a haber, ¿verdad? El material siempre va a salir de la misma manera, con la misma calidad, sin tener que preocuparme si calenté bien o calenté mal, horneé bien o horneé mal la restauración. Siempre va a salir igual, porque el fabricante tiene controles de calidad para determinar que el material va bien. Entonces, por eso, ocupar cerámicas desde el punto de vista CAD-CAM es muchísimo mejor que utilizar cerámicas mezcladas, ¿verdad? De una manera artesanal, ¿verdad? Entonces, eso sí, tengo que tenerlo muy en cuenta. Ahorita estamos hablando generalidades de las cerámicas, ¿verdad? Entonces, existen distintos tipos de restauraciones hechas con cerámica. Existen tres básicamente, la estratificada, ¿verdad? La cutback, ¿verdad? Y la monolítica. ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? ¿Verdad? Una restauración estratificada significa que esta restauración tiene dos componentes. Tiene una superestructura y una subestructura, tal cual como lo estudiamos el ciclo anterior en prótesis fija en metal cerámica. Hay una subestructura y una superestructura. Entonces ahora, en una restauración completamente cerámica, ¿cuál es la subestructura? La subestructura no es metal, sino que es una cerámica de alta resistencia mecánica, ¿verdad? Entonces, y de ahí tenemos una superestructura que está conformada por una cerámica, pero esta cerámica ya es una cerámica que se le conoce como de blindaje, ¿verdad? O sea, que sirve para poder cubrir, ¿verdad? Sirve para cubrir la subestructura, ¿verdad? Que tiene ciertas deficiencias ópticas, pues las puedo compensar con una cerámica que es un poco más blanda, pero que ópticamente se ve mejor. Desde el punto de, ya viéndolo desde el punto de vista completamente cerámico, yo puedo hacer subestructuras cerámicas hechas de disilicato de litio o hechas de circonio y cubrirlas con cerámicas feldespáticas, ¿verdad? Y las cubro con cerámicas feldespáticas que son cerámicas mucho más blandas. Ya vamos a hablar de todas ellas, ¿verdad? Entonces es como una restauración metal cerámica, lo único que sustituí el metal por circonio o por disilicato de litio, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces esas son las estratificadas. Las monolíticas, ¿verdad? Las monolíticas son restauraciones hechas de un solo material. Yo puedo yo puedo hacer una restauración completamente metálica o puedo hacer una restauración completamente cerámica. Entonces, en este caso,
pues son restauraciones completamente cerámicas hechas con un solo material, que es una cerámica de alta resistencia con ciertas características particulares. Entonces yo hago restauraciones monolíticas básicamente con cerámicas de alta resistencia mecánica como el disilicato de litio o el circonio, ¿verdad? Entonces puedo hacer una restauración de un solo material cerámico. Y de ahí tenemos las restauraciones que se conocen como cutback, que son restauraciones monolíticas, ¿verdad? Básicamente son restauraciones monolíticas que a las cuales se les recorta una parte de vestibular, generalmente a donde va el borde incisal, y se le hace y se le coloca cerámica de blindaje para poder mejorar un poquito la estética, ¿ya? Entonces, son restauraciones que son monolíticas alteradas para poder incorporar ciertos elementos estéticos, ¿ya? Entonces, la estratificada, hay una subestructura de cerámica de alta resistencia cubierta de una superestructura cubierta con cerámica de blindaje. Subestructura de cerámica de alta resistencia, superestructura cerámica de blindaje, ¿ya? Una monolítica es una restauración completa cerámica de alta resistencia. Y una cutback es una monolítica con modificación en el sector vestibular para poder hacer ciertos rasgos estéticos para que la restauración se vea súper bien, ¿ya? Entonces son los tres tipos de restauraciones que yo voy a encontrar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer una restauración, completamente cerámica que tenga un alto contenido de estética, pues porque tiene 3 colores y tiene no sé cuántas caracterizaciones y todo eso, pues de repente me conviene hacer una restauración estratificada, ¿ya? Si yo tengo que hacer una restauración con una necesidad de estéticas como intermedia, pues como que de repente tal vez no necesito tanto, ¿verdad? Como que de repente tal vez no necesito tanto y puedo hacer una cutback, por ejemplo. Pero si yo quiero hacer una restauración completamente cerámica en una primera molar, ¿verdad? O en un segundo, o en premolares, donde la estética tal vez no sea tan importante, o sea, no necesita tanto detalle, pues puedo hacer restauraciones monolíticas, ¿verdad? Y me pueden funcionar súper, súper bien. Todo depende de qué es lo que yo necesite. Entonces, cuando yo mando a hacer restauraciones completamente cerámicas, pues yo tengo que definir si voy a hacer estratificado, monolítico o cutback. Y se lo tengo que decir al laboratorio, para que el laboratorio lo considere en el momento que me va a entregar la restauración. Entonces aquí podemos ver la estratificada. La estratificada, la subestructura, es como un retenedor, ¿verdad? De prótesis fija, en el que hablábamos, que tiene que tener un cincho cervical, ¿verdad? Un cincho palatino, ¿verdad? Que se le tiene que hacer una serie de modificaciones, ¿verdad? Alguna cosa. Entonces eso se hace con la subestructura, que está hecha de circonio o está hecho de disilicato. Y encima se le coloca cerámica de blindaje, ¿verdad? Con distintos colores. Ahí podemos ver cómo se le están colocando de distintos colores, ¿verdad? En un proceso que se conoce como estratificación, ¿verdad? Y ahí esto va a quedar sumamente estético. La monolítica, pues, es un solo bloque, ¿verdad? Solo que de un solo material cerámico de alta resistencia, ¿verdad? Entonces, estos materiales de alta resistencia, pues no son cualquier cerámica, ¿verdad? Antes, pues hacían restauraciones monolíticas con materiales cerámicos que tal vez no eran los más indicados. Ahora, en estos tiempos, pues ya tenemos materiales que son súper, súper buenos. Los vamos a ir viendo a medida vayamos pasando las clases y ha ido mejorando la situación, lo cual yo creo que es bastante conveniente, ¿verdad? Para poder seleccionar. O sea, de hecho, yo podría decir de que tal vez en mi práctica el 70% de las restauraciones cerámicas que yo hago pues son monolíticas, porque los resultados que yo obtengo con las cerámicas que hay pues son bastante buenos, ¿verdad? Entonces, la peor restauración monolítica muchas veces se ve mejor que una corona metal cerámica. Con eso se lo digo todo, ¿verdad? Entonces, eso sí es muy importante de tenerlo en consideración.
Cuando ustedes colocan, cuando ustedes colocan, hacen restauraciones estratificadas, pues uno de los grandes problemas que habían al principio de estas restauraciones, estamos hablando ya por por los años 2005, 2006, 2010, ¿verdad? La gente hablaba mucho acerca del astillamiento, ¿verdad? La cerámica de blindaje se astillaba con respecto a la subestructura de cerámica de alta resistencia. Entonces se iba astillando y se quebraba. Entonces el problema era de que muchas veces esto era muy difícil de reparar, ¿verdad? Entonces era un problema que sucedía con cierta frecuencia en los primeros años de colocada la restauración, ¿verdad? Entonces la gente hablaba acerca de las dificultades que esto generaba. Existen explicaciones del astillamiento y están relacionadas con el coeficiente de expansión térmica de cada uno de los materiales que componen la restauración, pero no lo voy a explicar en este momento, no viene al caso que lo explique. Lo que sí es importante es de que cuando ustedes hacen una restauración monolítica, al ser de un solo material, pues el astillamiento que puedan tener las restauraciones, pues ya no las van a ver ustedes en ningún momento. Cuando ustedes hacen restauraciones monolíticas, y eso es muy importante, pues ya preparan menos, ¿verdad? Porque pueden tener restauraciones con preparaciones mucho más, que conservan mucho más material que con una estratificada, que tienen que cortar bastante para poder permitir alojar distintos materiales, ¿verdad? Entonces una monolítica, en principio, te gasta menos cantidad de diente que una con preparación estratificada, ya sea completamente cerámica, como lo acabamos de explicar, o metal porcelana, ¿verdad? Entonces eso es muy conveniente. Vamos a empezar a hablar acerca de la clasificación de lo que son las cerámicas dentales. Entonces, esta es la clasificación que actualmente ocupamos, en la clasificación de Gracis, que fue hecha en el 2015, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver todas las cerámicas que tenemos, que existen actualmente. Algunas de ellas ya están fuera del mercado, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a empezar a hablar de toda la clasificación, sino que vamos a hablar de 3 cerámicas específicas. Vamos a hablar de la feldespática, vamos a hablar del disilicato de litio y derivados, y vamos a hablar del circonio. Yo creo que aquí es donde, en el circonio creo que nos vamos a quedar para la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la cerámica feldespática. Entonces, la cerámica feldespática, su nombre viene de su componente principal, que es el feldespato, que son esas piedras que ustedes están viendo de acá, que las sacan de una mina y las procesan como las estábamos hablando, ¿verdad? Con lo que es la fritación. Entonces el fabricante pues se las puede dar en polvito, ¿verdad? Para que ustedes después lo mezclen con un vehículo líquido, hagan un slurry y puedan hacer la forma del objeto, en este caso del diente, que ustedes necesitan, ocupando los colores que ustedes necesitan, ¿verdad? Entonces ustedes pueden hacer cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Ustedes pueden hacer pueden darle cualquiera de esas formas, y pues la forma que ustedes necesitan, y ahí van. El fabricante también encontró la manera para poder hacer los bloques de cerámica, ¿verdad? A través de esta misma cerámica, como les digo, se funden, ¿verdad? La cerámica se funde y se meten moldes y hacen los bloques, y después se les pega esa partecita metálica que ustedes ven, ese como mango metálico que ustedes están viendo ahí, es el sujetador del bloque para meterlo en la máquina donde va a ser fresado, ¿verdad? Entonces ese sujetador o manguito pues se pega, ¿verdad? Se pega se pega con, no sé qué es con lo que lo pegan, pero yo sí he visto como que lo ponen, ¿verdad? Y eso ya queda bien sujeto, ¿verdad? Queda bien sujeto para poder ser luego tallado, ¿verdad? Esa es la feldespática. La cerámica feldespática es la cerámica original, ¿verdad? Esas coronas ya que yo les comentaba a ustedes que existían, que se hacían allá por los 30, pues eran hechas de esta cerámica, que era la única que se conocía en esa época. La cerámica feldespática pues tiene un alto contenido de vidrio, ¿verdad? Por las cuales tienen un alto potencial estético. Pero como hablábamos en los componentes de la cerámica,
Las fases vítreas pues son altamente estéticas, pero son las más débiles, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta cerámica era muy débil. Entonces, cuando el paciente se le colocaba la corona, se le quebraba, una mala mordida, ¿verdad? Se les quebraba súper rápido la restauración, ¿verdad? Entonces, además existía otro problema y es el cemento con el que se pegaban estas restauraciones. Entonces, los cementos que habían en aquella época pues no eran los mejores, ¿verdad? Entonces, estas cerámicas era lo que había y con eso se trabajaba, pero realmente las tasas de fracaso de estas restauraciones eran elevadísimas, ¿verdad? Porque eran muy débiles. Entonces, los fabricantes, al ver los problemas que tenían, pues intentaron reforzar esta cerámica feldespática incorporándole una segunda fase cristalina, ¿verdad? Entonces, ya tenía el cristal que se generaba propiamente por el calentamiento, pero a eso le agregaban otro cristal, ¿verdad? Que era la leucita. Actualmente se ocupa otro material que se llama fluorapatita, otro cristal, ¿verdad? Entonces, pero el tradicional es la leucita y se agregaba en un porcentaje menos del 50%, ¿verdad? Para poder hacer como bulto dentro de la cerámica, ¿verdad? Entonces, esa leucita, pues aumentaba los valores de las propiedades físico-mecánicas de la cerámica, pero no crean que lo aumentaba en una gran cantidad. Una cerámica feldespática tiene una fuerza flexural de 100 megapascales aproximadamente y una cerámica feldespática reforzada con leucita anda por 160 megapascales. Entonces, pues, o sea, hay una mejoría, pues, pero no es una mejoría que digamos que es bruto, que es lo que voy a lograr, ¿verdad? Entonces, estas cerámicas feldespáticas tienen las mismas características estéticas que tienen las feldespáticas originales, con la única diferencia de que tienen un poquito de más rigidez. Entonces, eso tiene mucho que ver con el tipo de indicaciones que se dan en estos materiales. En general, una cerámica feldespática, pues una cerámica feldespática se pueden utilizar para, aparte de la metal cerámica, ¿verdad? La metal cerámica, los bizcochos se hacen con una cerámica feldespática, pero si ustedes quieren realizar una restauración completamente cerámica, ustedes pueden hacer una carilla con cerámica feldespáticas y les van a quedar algo así como que buenísimas. O sea, es el mejor material para hacer carillas, ¿verdad? Entonces, porque es altamente estético. Pueden hacer coronas anteriores y pueden hacer incrustaciones. Ahora, si ustedes necesitan hacer una cerámica, una carilla, perdón, que sea un poco más gruesa o que, por ejemplo, van a cerrar un diastema y van a tener y necesitan hacer como una extensión más grande de la carilla para poder cubrir el espacio, pues ocupan una feldespática reforzada. Si ustedes quieren hacer un inlay, pues ustedes pueden hacerlo con una feldespática, y si ustedes quieren hacer un onlay, pues háganla con una feldespática reforzada, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren hacer una corona anterior, tal vez de repente la opción es una feldespática reforzada. Entonces, o sea, hay que jugar un poquito con todo esto, pero el punto que yo quiero llegar es de que ante las distintas posibilidades de aplicación que tiene una cerámica feldespática, pues de repente tienen que ver las consideraciones de resistencia mecánica para poder garantizar la longevidad de la restauración que ustedes quieren hacer. De ahí vamos a ver el disilicato de litio y derivados. Aquí vamos a entrar en el famoso IMAX. IMAX es un nombre comercial, ¿verdad? Entonces, el nombre comercial del disilicato de litio, ¿verdad? Esta es una cerámica que durante muchos años estuvo bajo la patente de Ivoclar. Ivoclar tuvo como 30 años esta patente y créanme que la desarrolló de una manera monstruosa, de forma tal que ustedes no dicen voy a hacer una corona de silicato de litio, sino que ustedes dicen yo quiero una corona de IMAX, aunque sea de otra marca diferente a IMAX, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasa con el dical y el hidróxido de calcio y el Tembrex con el óxido de zinc y eugenol, ¿verdad? O el Vitrebón con el ionómero de vidrio en tipo liner.
O sea, es lo mismo que pasa. Entonces, la gente está identificada con un nombre, pues realmente estos fueron los precursores del material. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca del IMAX? El IMAX fue desarrollado primero fue desarrollado para ser trabajado por un método de inyección. Los métodos de inyección, ya vamos a ver una diapositiva más adelante, pero el método de inyección es un método análogo, no es un método digital, ¿verdad? Pero me garantizaba restauraciones completamente cerámicas, ¿verdad? Entonces, durante un tiempo, pues, se ganó bastante popularidad, ¿verdad? Y después, con el advenimiento de tecnología digital mucho más accesible, se empezaron a hacer bloques, ¿verdad? Entonces, son cerámicas que se consideran de alta resistencia. De hecho, después del circonio, ¿verdad? Es el material más fuerte, aunque el circonio le saca un montón de diferencia a este material, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de criterios de selección, pero realmente es muchísimo más resistente, mucho más fuerte que una feldespática, ¿verdad? Entonces, este material, por lo tanto, se considera de alta resistencia para hacer restauraciones monolíticas o hacer subestructuras para restauraciones estratificadas. Excelente para poder hacer eso. Los bloques se pueden vender bloques para fresado en estado verde. Entonces, en estado verde, o sea que están parcialmente cristalizados, estas cerámicas pues tienen este color moradito que ustedes están viendo ahí. Después, cuando ustedes ya lo meten en el horno para sinterizar, la corona ya adquiere el color que se le pide. Si es un bloque para color A2, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el morado se le quita y adquiere el color A2, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven un bloque moradito, pues ese color no es, ¿verdad? Sino que se adquiere cuando se hornea completamente. Y también se venden los lingotes que son ocupados para inyección, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el lingote y el bloque es que el bloque se encuentra en estado verde, ¿verdad? Y el lingote ya viene completamente cristalizado, ¿verdad? El disilicato no sinteriza, sino que cristaliza, ¿verdad? Entonces viene completamente cristalizado, ¿verdad? Entonces son dos formas diferentes de dispensar el material para dos formas diferentes de procesar, ¿ya? Entonces, podemos obtenerlo desde esa manera. Ahí podemos ver arriba el bloque y abajo el lingote. La cristalización, bueno, ya lo explicamos un poquitito, lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, de qué se trata esta cristalización. Estos materiales, ¿verdad? La cerámica, todas las cerámicas en general, pero sobre todo la feldespática y el disilicato de litio, ¿verdad? Necesitan de cementación adhesiva. Al final vamos a tener una clase de cementación adhesiva posteriormente, ¿verdad? Yo creo que esa clase va a quedar para después de vacaciones y ahí van a terminar de entender varios conceptos, ¿verdad? Y esta restauración tiene un potencial estético elevado, ¿verdad? La casa fabricante Ivoclar, pues se tomó el tiempo de desarrollar estéticamente este material y pues hizo un sistema que tiene distintos grados de translucidez, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar bloques o lingotes de alta translucidez, que son el HT, de mediana opacidad o mediana translucidez, que es MO o MT, y pueden encontrar de baja translucidez, que es LT. ¿De qué tiene importancia esto? Ya lo vamos a explicar. Pero entonces tenemos este material es altamente reconocido en el mercado, es muy famoso, ¿verdad? Un montón de gente, es el estándar de práctica de un montón de gente, ¿verdad? Entonces la gente es bastante aficionada, será bastante aficionada a este tipo de material. Entonces aquí podemos ver la microestructura de lo que es el disilicato de litio para que lo podamos entender muy bien. Y aquí podemos ver, ¿verdad? De que tenemos el estado precristalizado o el estado verde. Aquí podemos ver el moradito. Ustedes pueden ver el moradito que es característico del bloque, ¿verdad? Entonces, en esta fotografía podemos ver la microestructura y podemos ver los cristales, ¿verdad? Y los podemos ver así, chiquititos, como que si fueran arroces, fueran arrocitos,
¿verdad? El fabricante les dice que tienen forma de plaquetas, ¿verdad? En este momento, pues que ha tenido, que el material ha tenido una precristalización, ¿verdad? Lo empezaron a cristalizar hasta un punto determinado y después lo detuvieron, ¿verdad? Y después lo detuvieron. Entonces, en este momento, nosotros tenemos los cristales son de metasilicato de litio en forma de plaquetas. Cuando ustedes ya lo cristalizan, ¿verdad? Cuando ustedes ya lo cristalizan, o sea, ya lo tallaron y lo meten al horno para terminar la cristalización, vean lo que pasa. Estos cristalitos chiquititos se alargan, ¿verdad? Estos cristalitos chiquititos se van haciendo más largos, más largos, más largos, y al aumentar el largo cada cristal, eso le proporciona una mayor resistencia mecánica. Entonces, el paso del arrocito al más larguito, pues ya pasa de plaqueta a como que si fueran varillas o agujas de disilicato de litio. Ya no es metasilicato, sino que se convierte a disilicato cuando es calentado. O sea, precristalizado, se calienta para cristalizar, se vuelve disilicato, ¿verdad? Meta tiene forma de plaqueta, disilicato tiene forma de aguja, ¿verdad? Largas. Y eso es lo que le proporciona esa resistencia mecánica tan interesante que tiene este material. Aquí podemos ver el bloque, aquí podemos ver un bloque en el cual se ha comenzado a tallar la restauración, ¿verdad? Aquí ya tenemos la restauración tallada, luego aquí debe ser cristalizado, dice sinterizado, pero es cristalizado. Entonces después esto se mete en el horno y se cristaliza y se obtiene esto. Y luego se glasea. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver los hornos donde se meten, pues son hornos especiales que los vende el fabricante, ¿verdad? Y ustedes lo pueden meter y aquí está la temperatura de 840 grados centígrados durante 25 minutos. Se tarda para pasar de precristalizado a cristalizado. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver las diferencias entre uno y otro, ¿verdad? Cómo vamos pasando de etapa a etapa. Entonces, el técnico lo que nos va a mandar es esto, pero para poder llegar a esto, se ha tenido que pasar de precristalizado a cristalizado a glaseado. ¿Ya? En cuanto a la nomenclatura, pues aquí viene la nomenclatura de tanto los bloques que tienen con los bloques como los lingotes. Entonces, lo primero que se define es la translucidez que se quiere. Aquí ustedes pueden ver MT, aquí dice LT. Baja translucidez, es translucidez mediana, ¿verdad? Y aquí viene el color es A1, A2, aquí está la 1, aquí está la 1, puede ser A2, A4, puede ser B3, los colores que ustedes necesitan dependiendo de lo que han escogido. Y de ahí hay un tercer elemento que es el tipo de bloque, ¿verdad? Porque hay distintos tipos de bloques, ¿verdad? Esto no aplica con los lingotes, solo aplica con el bloque. Aquí ya podemos ver C14, ¿qué está diciendo? El tipo de bloque C14. Ya se los voy a enseñar. Ustedes lo que tienen que decirle al técnico es el color y la translucidez. El tipo de bloque, eso lo escoge el técnico, no lo escogen ustedes, sino que eso ya es una particularidad. Pero ustedes tienen que decirle la translucidez al técnico y tienen que decirle el color. ¿Por qué? Porque si ustedes van a trabajar en pacientes jóvenes donde la translucidez es bastante alta y ustedes no se lo informan al técnico, el técnico les puede meter cualquier bloque y por lo tanto el resultado de la restauración tal vez no sea el más óptimo. Entonces, ¿qué significa esto? Fracaso. Fracaso porque cuando le lleve, aunque hayan elegido bien el color, pero la translucidez de la restauración no es la adecuada, pues la restauración se va a ver rara, ¿verdad? Entonces al paciente no le va a gustar y ¿qué es lo que va a pasar? Va a tocar repetir. Entonces si ustedes van a trabajar con una corona IMAX, van a hacer una corona IMAX, ¿verdad? O de disilicato, pues ustedes tienen que decir al técnico el grado de translucidez y tienen que decirle el color, ¿ya? Y eso es importante. Entonces aquí podemos ver los tipos de translucidez, HT que es la alta, MT que es la media y LT es la baja. La alta translucidez pues ocupa en pacientes jóvenes, ¿verdad? En pacientes jóvenes o en aquellos restauraciones tipo carillas donde pretenden ser un sustituto exclusivamente de esmalte. Entonces ustedes pueden ocupar este tipo de bloque. MT pues es algo estándar, ¿verdad?
lo pueden ocupar para cualquier tipo de restauración con una translucidez promedio, ¿verdad? Ni tan translúcido ni tan opaco, pues, ¿verdad? Entonces, es el que se ocupa prácticamente para todo. Y tenemos el de baja translucidez, en el cual ustedes pretenden, ya pueden ocuparlo en dientes que ya son muy viejos, ¿verdad? En pacientes ya algo viejos, o en aquellos casos donde ustedes quieren enmascarar el color subyacente de algo. Puede ser que ustedes quieran hacer una restauración sobre un diente que está muy pigmentado. La dentina está pigmentada, entonces el color puede translucir. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y si ustedes tienen, por ejemplo, un forma dentina, ¿verdad? Entonces no tienen que ocupar un MO, no un MT, sino un MO, ¿verdad? Donde la opacidad ya aumenta, ¿verdad? Entonces enmascara muchísimo mejor. Entonces ahí depende mucho. Si ustedes tienen duda, ¿verdad? El tema de la translucidez, pues es un tema que necesita de un ojo clínico para estarlo identificando y a veces cuesta. Entonces, si ustedes tienen duda acerca de esto, pues lo más correcto o lo más adecuado es tomarle una fotografía al diente y decirle al técnico, así está, cuál es el que me conviene. Y el técnico le va a escoger el mejor bloque según la condición clínica que ustedes vayan a tener. Entonces eso es bastante útil, tomar una foto del diente al que van a trabajar. Si antes ahí había una corona, pues le toman a la corona. Y si ustedes van a sustituir una corona porque no le gusta estéticamente al paciente, pues tómenle foto al diente contralateral, ¿verdad? Si por ejemplo van a trabajar en un central, en 1-1, y el 2-1 está sano, pues le toman la foto al 2-1 para que le pueda ver bien el técnico cómo se encuentra la situación y ver en qué puede mejorar, ¿verdad? Aquí podemos ver los distintos tipos de bloque, ¿verdad? Entonces tiene que ver con tamaños y tiene que ver si estos huequitos que ustedes están viendo acá son para hacer coronas sobre implante, ¿verdad? Entonces aquí entra el tornillo con el que se une la corona con el implante. Entonces el técnico escoge, dependiendo del tamaño de la restauración, de que ustedes vayan a colocar para hacer puentes, para hacer puentes de 4 unidades, puentes de 3 unidades, coronas, incrustaciones, carillas, lo que ustedes necesitan. Entonces, para eso existen distintos tamaños. Aquí podemos ver un disilicato de litio inyectado. Como les decía, esto es análogo e igual que metal cerámica, están basados en una tecnología de cera perdida, ¿verdad? Entonces, ustedes van a encerar la restauración, la van a meter en un anillo, le van a echar revestimiento, ¿verdad? Pero son anillos y revestimientos especiales, ¿verdad? Entonces ustedes van a hacer, y aquí ustedes pueden ver que hay un palito. Entonces, ¿este palito qué es? Entonces, ustedes van a colocar en este lugar, van a colocar la cerámica, el lingote de cerámica, y el lingote se va a derretir. Entonces, ¿con qué se va a inyectar? Se va a inyectar a este anillo que está acá a través de esta varita, cuestioncita el pistón, de este pistón que empuja la cerámica fundida hacia el interior, ¿verdad? Del anillo donde se encuentra el espacio donde se encuentran las coronas. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver lingote, el pistón de inyección, y aquí podemos ver el anillo, y podemos ver cómo queda, ¿verdad? Aquí han hecho el corte, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo queda la restauración, ¿verdad? Y el lingote ya fundido, ¿ven? Entonces el lingote se derrite, ¿verdad? Se deja caer al anillo, ¿verdad? El pistón empuja la cerámica fundida y la cerámica fundida ocupa el espacio que ha dejado, ¿verdad? La cera perdida. Y ahí tenemos nosotros nuestra restauración de disilicato inyectado, ¿verdad? Entonces, aquí podemos verlo más de cerca, ¿verdad? Una serie de restauraciones que han sido inyectadas. Y creo que nos vamos a quedar aquí porque ya se nos comió el tiempo. Vamos a ver. Ok, entonces, bueno, hay un montón de cosas que hablar acerca de esto. El día jueves vamos a continuar, vamos a hablar de lo que nos queda del disilicato de litio y vamos a hablar un poquitito también vamos a hablar un poquito del circonio, del CAM
y aspectos clínicos para poder hacer esto. La siguiente clase, ya después de vacaciones, pues ya vamos a entrar a lo que es el tema de cementación adhesiva. Así que no teniendo más que decir, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, podemos contestarla ahorita. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces igual ustedes pueden enviarle a su compañero Marvin, le pueden mandarle las preguntas si tienen algo que ver, y yo con mucho gusto se los voy a responder de esta clase que hemos visto hoy como la anterior, ¿verdad? Yo les puedo contestar y les puedo ayudar en eso. Bueno, entonces nos vemos el día jueves y vamos a continuar con este tema para que todos podemos usar el foro, doctor. Hoy yo no estoy a cargo del foro, sino que está la doctora Eunice, ¿verdad? Entonces me cuesta un poco ir a buscar. Así que preferiría de que me manden las preguntas a través de Marvin, y Marvin me las va a hacer llegar a través del correo institucional para que yo se las conteste, ¿verdad? Así que con mucho gusto puedo contestarle las preguntas. Bueno, entonces pasen feliz tarde y nos vemos el día jueves.